Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me siento conferencista internacional con esta diadema, así como motivador. Vamos a sacar al campeón que hay en nosotros. Ya, ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí para aprender su palabra. Y qué bueno que hicieron el esfuerzo, muchachos. Es una bendición que puedan estar aquí. ¿Cuántos se mojaron? Uno. ¿Tú no te mojaste, Bianca? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien. Pues vamos a hacer una breve oración, muchachos, para comenzar. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias nuevamente por todas tus bondades y bendiciones y beneficios hacia nuestras vidas. Gracias porque tú eres siempre fiel y misericordioso. Y en ese amor y en esa misericordia, Señor, tú nos permites llegar a este lugar para aprender de tu palabra, bendecir tu nombre y recordarnos que tú tienes propósitos y planes de bien, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Te ruego por mi vida, Señor, que tú me ayudes a poder hablar tu palabra y transmitir tu propósito, Señor, a mis hermanos y que puedan ser edificados, Señor, por ti. Que puedan escucharte en medio de la enseñanza y que puedan darte a ti una respuesta cuando tú toques a la puerta de su corazón. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues estamos llevando una serie que se llama Bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Nada más 2? 3. Muy bien. Los demás, pues, vamos a orar para que también lo sean. Y estamos viendo el Sermón del Monte, donde precisamente vienen las bienaventuranzas. ¿Alguien sabe cuántas bienaventuranzas son? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? ¿No los han contado? ¿No lo han leído ese pasaje? Uy, chicos, pues bueno, algunos dicen que son 8, otros dicen que son 9, dependiendo cómo se conjunten la última parte. Pero vamos a ver en esta tarde la segunda bienaventuranza que está en Mateo 5:4. La reunión pasada vimos la primera bienaventuranza que habla sobre los pobres en espíritu, porque de ellos es que ¿no vinieron o qué? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Ese es en el Mateo 5:3. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Y si me acompañan con su Biblia, ya llegaron ahí, dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te voy a hacer una pregunta y ahí sí necesito que me ayudes a responder. ¿Te gusta llorar? ¿No? No, yo creo que a nadie le gusta llorar, ¿verdad? Y si hay alguien aquí que sí le gusta llorar, pues que nos diga, que levante la mano para que le metamos un pellizco y lo bendigamos de esa forma o la bendigamos de esa forma. Yo creo que a nadie nos gusta llorar. Es una sensación pues no muy cómoda, ¿verdad? No nos gusta llorar porque tal vez no nos gusta que nos vean llorar. O no nos gusta que la gente vea que tenemos los ojos rojos cuando ya acabamos de llorar y te pregunten, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y tú no quieras dar explicaciones. Porque cuando lloramos nos sentimos vulnerables, nos sentimos así como pues, frágiles y no nos gusta esa sensación. Es una sensación que no es agradable muchas veces, ¿no? Y es cuando lloramos, muchas veces no podemos llorar con cualquier persona o enfrente de cualquier persona. No es algo que podamos compartir con cualquier persona, precisamente.
A veces lo hacemos con un amigo muy cercano o amiga muy cercana o con nuestros padres o hermanos. Y a veces lo hacemos solos. No sé si les ha tocado, ¿no? Llorar solos. ¿Cuándo fue la última ocasión que lloraste? No me digan, no, porque no. Yo sí les puedo decir. Ustedes no me digan, pero yo sí. Fue en el Congreso de Matrimonios, en la última sesión. Ahí yo lloré, enfrente de mi esposa. Y me dijo, ¿por qué lloras? Y yo ya le expliqué por qué. Hay muchas razones que nos llevan a llorar. Hay un montón de razones. Pero principalmente lloramos por algo que nos causa tristeza. Puede ser como la razón principal. Alguien llora cuando la tristeza llena el corazón, llena el pensamiento, y entonces lo siguiente a esa tristeza que está ahí llenando la copa es pues que se derrama la copa a través de lágrimas, ¿no? Uno llora porque está lleno de tristeza, ¿no? Por alguna situación, por ejemplo, cuando pierden las Chivas, a alguien se le llena el corazón. Yo creo que a Mariana se le ha llenado el corazón de tristeza cuando pierden las Chivas. O por alguna situación, ¿no?, que no sale tal vez como nosotros queríamos. O cuando alguien llora por enojo. ¿Les ha tocado ver personas que están tan enojadas que empiezan a llorar? Ay, lloran de enojo. Lloran de impotencia porque no les queda la ropa que compraron. Lloran de impotencia cuando no pueden hacer algo ante una situación complicada. Y hay personas que lloran cuando recuerdan algo, alguna situación pues triste o pasada o de algún momento feliz de su vida y que ya no está, o cuando recuerdan a algún ser querido que ya no está. Hay muchas razones por las que podemos llorar. Y aquí el Señor Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran, ¿no?, uno podría preguntarse o rascarse la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien bienaventurado por llorar? Si llorar no es bonito, ¿no? Pero en el pasaje del Sermón del Monte que está en Mateo 5, 6 y 7, cuando puedan léalo, muchachos, les va a ayudar mucho, les va a ser de mucha bendición. Muchos llaman a estos pasajes como la carta magna del Evangelio, ¿no?, las leyes del reino. Y algo que caracteriza tanto a Mateo y a estos pasajes en particular, y el Sermón del Monte, es que Jesús habla constantemente del reino de los cielos, el reino de los cielos. El mensaje de Jesús era espiritual, era un mensaje encaminado a personas que tenían el deseo de tener una comunión con Dios. Jesús quería llevar a las personas al correcto entendimiento de quién era Dios, de quién era el Padre. Y muchos estudiosos dicen que los pasajes de Mateo 5, 6 y 7, los capítulos del Sermón del Monte, no es que Jesús se haya sentado y de una enseñó todos esos capítulos. Muchos dicen que pueden haber sido pasajes que Jesús enseñó a lo largo de cierto periodo de tiempo y que tanto Mateo como Lucas, porque es donde también se reflejan estos pasajes, lo anotaron y lo como condensaron. Es una forma en la que algunas personas relacionan estos pasajes, ¿no?, y cómo lo explican. Y cuando Jesús habla y enseña tantas cosas y tantas parábolas y comienza este sermón con las bienaventuranzas, se sienta, dice Mateo 5:1, se sienta con sus discípulos en el monte y abriendo su boca les enseñaba. Y empezó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra bienaventurados yo creo que ya la escucharon, ¿no? Lo comentaba el pastor y también Evelyn en la clase pasada. ¿Significa qué? ¿Qué significa bienaventurados? Ahí toman agua todos al mismo tiempo, ¿no? Doblemente felices, dichosos, benditos. Sí, precisamente es alguien que de parte de Dios recibe una bendición.
de parte de Dios es dichoso, de parte de Dios le viene una gracia particular. Bienaventurado, sumamente feliz, implica esta palabra de bienaventurados. En griego significa Macarios. Y dile a la persona que tienes a un lado, Macario, Macaria. En griego es lo que significa bienaventurado. Se les voy a decir Macarios de ahora en adelante. Y esta palabra implica una bendición y una gracia de parte de Dios, pero no simplemente porque sí. Cuando leemos las bienaventuranzas, es a causa de algo que Dios bendice a una persona o le da alegría o dicha, ¿no? Y al principio cuando les comentaba sobre el llanto, ¿no? Es difícil relacionar la alegría con el llanto. O sea, ¿cómo voy a llorar de alegría? Hay personas que sí lloran de alegría, ¿verdad? Pero es muy difícil relacionar bienaventurados o dichosos, felices los que lloran. Caray, está un poco complicado de relacionar, pero Jesús tenía un propósito en todas las bienaventuranzas y todos sus dichos, y en esta parte no hay una excepción. Tenía un propósito en lo que él decía. Las bienaventuranzas debemos verlo a la luz de lo espiritual, no de lo natural, porque no podríamos entender que pudiera alguien ser feliz por llorar. Eso sería extraño, como les mencionaba, ¿no? Una persona bienaventurada, dichosa y feliz o bendecida por Dios es una persona que no es bendecida por las circunstancias, no es bendecida por su propia capacidad, no es bendecida por su inteligencia, no es bendecida por su sabiduría, es bendecida por la mano de Dios. Bienaventurado es aquella persona que recibe de parte de Dios una gracia, una bendición particular y que son consecuencias, como les comentaba, de algo. Y a causa de ese algo, Dios bendice. Y en esta parte, Dios bendice, la Nueva Traducción Viviente dice este versículo, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. La traducción en lenguaje actual dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y esta bienaventuranza, la segunda bienaventuranza, podríamos relacionarlo directamente con la primera. La consecuencia o alguien que tiene pobreza espiritual, que entiende su pobreza espiritual, recordando lo que había enseñado Evelyn, ¿no? Es alguien que entiende que no es capaz en sus propias fuerzas, que necesita de Dios. ¿Cuántos saben que necesitan de Dios? ¿Sí? Y eso es lo que hace que una persona pueda ser pobre de espíritu, que sabe que no tiene en sus propias fuerzas la capacidad para prosperar, para salir adelante, para tener éxito en las cosas de la vida, ¿no? Es solamente por la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios que alguien puede prosperar. Y es importante reconocer la necesidad de Dios, porque esta segunda bienaventuranza, como les comentaba, es consecuencia de la primera. Bienaventurados los que lloran, pero ¿por qué alguien podría ser feliz por llorar? ¿O qué explicación le podremos encontrar a esta frase que dijo Jesús? Como les mencionaba, lo que Jesús enseñaba tenía un sentido y un trasfondo espiritual y hablaba sobre el reino de los cielos y la correcta relación que una persona debe tener con el Padre. Es difícil relacionar la alegría con el llanto porque es difícil pensar que del dolor pueda salir algo bueno. Siempre pensamos que del dolor es desagradable, nadie quiere sentir dolor porque jamás podríamos concluir que del dolor salga algo bueno. Pero el dolor nos ayuda muchas veces a evitar peligros mayores. Hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita del dolor. ¿Lo habían escuchado?
Sí, mira, yo no lo había escuchado. Uy, no, presuman, es cierto. Insensibilidad congénita del dolor, donde las personas precisamente no pueden sentir ningún tipo de dolor en el cuerpo y muchas veces tampoco sienten el cambio de temperatura. Son insensibles completamente a lo exterior. Y esta insensibilidad hace que las personas lleguen a tener lesiones muy graves, quemaduras incluso, ¿no? O incluso si alguien les corta un dedo, ni cuenta se dan. Pero tú y yo, que no tenemos esta insensibilidad congénita, cuando sentimos el dolor, a lo mejor por tocar una olla caliente, pues la retiramos inmediatamente, ¿verdad? Cuando alguien nos está presionando el dedo, ¡ay, ay, ay!, lo quitamos. Cuando alguien nos pellizca, pues también le metemos un zape también para que no nos pellizque, ¿no? Porque el dolor nos hace sensibles. El dolor nos permite evitar lesiones más grandes. Hay una bendición detrás del dolor muchas veces. Y alguien podría decir, no, ¿cómo va a haber una bendición detrás del dolor? Pero el llanto que Jesús menciona no se relaciona con cuestiones materiales, no se relaciona con cuestiones naturales, con cuestiones incluso emocionales, porque cuando lloramos muchas veces es por una emoción. El llanto al que Jesús se refiere es un llanto que proviene de una comprensión profunda del pecado cometido hacia Dios. Es un dolor y una angustia causada por el pecado que ofende a Dios. Este es el llanto al que se refiere Jesús. La palabra en griego de llanto se refiere como una angustia profunda, a un dolor profundo. Escuchaba yo una persona que decía que hay como 8 o 9 palabras en griego para definir la palabra dolor, y la palabra que se utiliza aquí en griego es de las 9 la única que describe el dolor más angustiante, el dolor más profundo. Bienaventurados los que comprenden la profundidad del pecado que han cometido en contra de Dios. Esos son los dichosos, esos son los benditos de parte de Dios, esos son los que tienen una gracia de parte de Dios, de comprender que lo que han hecho ha ofendido a Dios. Lo que han hecho es algo que a Dios no le agrada. Y este dolor nos permite ser bienaventurados porque nos lleva a la comprensión de una necesidad de un Salvador, de alguien que nos salve de nuestros pecados. Esta comprensión del pecado que hemos cometido, que cometemos en contra de Dios, es la base sobre la que comenzamos nuestra vida cristiana. Si alguien no llega a entender la gravedad de sus pecados, no puede tener una relación con Dios. Tal vez pueda decir que sí, ir a la iglesia por muchos años, decirse cristiano, pero en realidad nunca ha comprendido lo grave que es el pecado. Cuando alguien comprende la gravedad de sus pecados, cambia la forma en la que se relaciona con el pecado. En lugar de juguetear con el pecado y en lugar de tratar de, ay sí, el pecado, ay sí, la mentirita, ay, mentirita blanca, ay sí, es una grosería, pues nada más así piadosa es, pues sí, me robé algo, pero era chiquito. Yo cuando era pequeño me robé unos chicles y yo no me parecía tan grave, pero pues ya después comprendí que robar era robar, no importa si era 1,000,000 o $1. Cuando entendemos lo grave que es el pecado, eso debe causar dolor en el corazón. Dolor, un dolor profundo por haber ofendido al Dios Santo. Y este es el dolor al que se refiere Jesús, este es el llanto al que se refiere Jesús.
Y como les mencionaba, este dolor es la base fundamental, esta comprensión del pecado que nos provoca dolor es la base fundamental sobre la que comenzamos nuestra vida cristiana. Alguien que no ha comprendido la gravedad de sus pecados, pero dice creer en Cristo, en verdad no le ha conocido. No se puede tener una relación con el pecado y a la misma vez tener una relación con Dios, con Jesús. No se puede. El entender qué es el pecado y entender que nosotros de manera individual hemos pecado, o sea, porque entendemos como la Biblia lo enseña, ¿no? Que por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Sí, por la humanidad ha pecado, pero cuando entendemos que yo he pecado, o sea, de manera individual, que hemos pecado y que hemos hecho cosas que no son agradables al corazón de Dios, y que por tanto Dios como un Padre amoroso se duele de que hayamos desobedecido su voluntad. Trae al corazón de manera natural un quebrantamiento, un dolor, como les mencionaba, un llanto, al cual menciona Jesús. Y no es siempre o necesariamente llorar. La mayoría de las veces cuando comprendemos lo mal que hemos actuado, sentimos vergüenza, ¿verdad? Sentimos dolor. Algo dentro de nosotros dice, chin. No siempre lloramos, pero cuando es algo sumamente grave, yo creo que sí, eso sí nos lleva a llorar. Ese llanto está producido porque en lo profundo de nuestro corazón, pues sí entendemos que hicimos mal. Pablo decía en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Sí, hay una tristeza según el mundo, pero hay una tristeza según Dios, hay un llanto según Dios, y es ese llanto el que nos trae bendición. Te voy a hacer una pregunta y necesito que seas muy sincero y sincera. ¿Alguna vez has desobedecido a tus papás? ¿O los has engañado y te han descubierto? ¿Alguna vez has hecho algo que les causó algún tipo de pesar a tus papás? Yo también. Ahora les pregunto, ahí si no me respondan, pero ¿qué crees que sintieron tus papás cuando les desobedeciste o hiciste algo que les causó, que los engañaste y tal vez te descubrieron? ¿Qué crees que sintieron tus papás? No me respondas, pero tal vez lo primero, yo que soy papá y que a veces mi hija me quiere engañar, 4 años, 5 años y ya me quiere engañar, no sé qué voy a hacer cuando esté más grande. Ay, no. Dios tenga misericordia de mí. Seguramente lo que produjo fue enojo. Lo primero tal vez que sintieron tus papás cuando los desobedeciste o estaban tratando de engañarlos. Pero también, te aseguro, que produjo tristeza en sus corazones, un pesar. Y usualmente, cuando alguien es buen hijo, también siente pesar, también siente dolor, también siente tristeza por haber lastimado el corazón de sus papás.
también siente angustia, preocupación, porque le causó dolor a su papá o le causó dolor a su mamá. Y algo parecido pasa con Dios. Dios se duele, Dios se entristece por el pecado que hemos cometido, por la desobediencia que hemos hecho de su voluntad. Y también en nosotros debe producirse ese pesar, dolor y tristeza por haber causado en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, angustia y tristeza y dolor. Cuando nuestros papás nos cacharon en la movida o les desobedecimos, después del regaño correspondiente, los padres procuran que haya una restauración en la relación entre papás e hijos. Porque un papá no puede vivir enojado con su hijo toda la vida por a lo mejor haber roto un jarrón, ¿no? Porque le desobedeció una vez o dos. El proceso o el camino que se continúa es una restauración entre la relación del papá e hijo. Y entonces esto trae al corazón del hijo un consuelo. Esto trae al corazón del hijo o de la hija que desobedeció, pues la paz, porque te aseguro, cuando nuestros papás nos han regañado y cachado en la situación, estamos como tensos y nerviosos todo el tiempo hasta que se resuelve eso. A lo mejor nos regañan y pasa un día, pasa 2 días y no se ha podido resolver. Y te aseguro que si tú eres buen hijo, que si alguien es buen hijo, no hay paz en el corazón hasta que esa situación se sana, se soluciona. Y también dependiendo de la gravedad y de la madurez de los papás, restaurar a veces puede tardar mucho tiempo. Y el corazón del hijo está así como en pausa, ¿no? Así como, ay, ¿a qué horas me va a hablar mi papá? ¿A qué horas me va a decir que si le paso la sal? Ay, ¿a qué horas vamos a platicar de eso, no? El hijo puede estar apesadumbrado por la situación, por la desobediencia que llevó a esa situación, y cuando se resuelve, cuando el papá habla con el hijo, la mamá habla con el hijo, la hija, te aseguro que hay consuelo, hay una restauración, hay una sanidad. Ahora, hay algo que nos impide, puede impedir a una persona ser bienaventurado de parte de Dios. Porque para la pobreza espiritual que menciona la primera bienaventuranza, como para la segunda bienaventuranza de los que lloran, para entender la gravedad de nuestros pecados, que nos lleva a dolernos de ellos, se requiere humildad, humillación. El diccionario dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es entender cuáles son mis limitaciones y mis debilidades y entonces actuar en consecuencia. Lo contrario de la humildad es el orgullo, sí, muy bien. Alguien iba a decir la deshumildad, no. El orgullo, y el orgullo es una sobreestimación de los logros, capacidades o méritos propios. Las personas orgullosas son inflexibles en su conducta. Muchas veces quieren imponer su punto de vista y muchas veces se creen superiores a otras personas. Las personas orgullosas cuidan mucho su reputación, se preocupan más del qué dirán que de lo que dirá Dios. Las personas orgullosas difícilmente piden ayuda y si lo hacen, pues
Es casi como la última opción. Es como rebajarse. Ay, ¿cómo voy a pedir ayuda a mi vecina o a mi amigo? ¿Y cómo le voy a pedir ayuda al Toño? A ver, las personas orgullosas les cuesta trabajo pedir ayuda. Y a las personas orgullosas les cuesta pedir perdón, pedir disculpas. No sé qué tanto trabajo te cueste a ti pedir perdón cuando has hecho algo que está mal. Tal vez te tardas, y a lo mejor al final lo haces. Pero si te cuesta mucho trabajo pedir perdón, puede que en tu corazón haya orgullo. La razón por la que te cuesta identificar y pedir perdón. A las personas orgullosas les cuesta reconocer que han fallado. Y es por eso que las personas orgullosas difícilmente podrán recibir una bendición de parte de Dios y difícilmente podrán entender y alcanzar la bienaventuranza de ser pobre de espíritu o de llorar y de lamentarse profundamente por sus pecados. Una persona orgullosa difícilmente doblegará su corazón a la voluntad de Dios, no importa cuántos años tenga en el cristianismo. Y es aquí donde es un peligro, porque podemos pensar que por ser cristianos, por ir a la iglesia, por a lo mejor servir en algún ministerio o estar en algún lugar dentro del servicio, estamos bien delante de Dios. Pero nos cuesta trabajo doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La vida cristiana no se resume únicamente al servicio o venir a la iglesia, es todos los días de nuestra vida en el lugar en donde estemos actuar como Cristo. Eso es la vida cristiana. Y si nos cuesta trabajo, si no nos gusta, si no queremos actuar como Cristo, hay orgullo en el corazón. Esa es la vida cristiana y es indispensable poder trabajar en nuestro carácter. Trabajar en el carácter que nos lleva a ser como Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús era orgulloso? No. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Jesús era manso y humilde. Debemos tener mucho cuidado entonces de que el orgullo no gane terreno en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, porque eso nos impedirá alcanzar la bendición de Dios. Y la segunda parte del versículo, bienaventurados los que lloran por su pecado, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tristeza que es, según Dios, nos vuelve el alma hacia Dios, nos vuelve el corazón hacia Dios. Y Dios, por su parte, trae consuelo al corazón quebrantado, a los que buscan ayuda en Él. Dios es quien perdona, Dios es quien fortalece, Dios es quien restaura. Dios es el único capaz de sanar un corazón. Nadie más. Dios es llamado el Dios de toda consolación. Consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien, ofreciendo apoyo, compañía, palabras de aliento en momentos de tristeza, de aflicción, de dolor o desesperación. Y todo esto experimentan aquellos que en verdad se duelen cuando pecan contra Dios. Y es importante reflexionar en nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pecamos contra Dios? ¿Nos duele? ¿O nos da igual? Nos duele, pero nada más poquito. ¿O
nos causa preocupación, pero para que no nos vayan a cachar en la movida, ¿no? El rey David decía en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La traducción lenguaje actual dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Dios trae consuelo, trae fortaleza, trae ánimo, trae restauración, trae dirección a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado. Y Dios consolará, es decir, Dios aliviará la pena, la aflicción, dando palabras de aliento, dando su presencia, dando sanidad a aquellos que quieren ser consolados. Dios no consuela a todos. Suena curioso, ¿no? Pero pues si Dios es amor, Dios es bondad, ¿cómo no va a consolar a todos? Pues así es, Dios no consuela a los que no quieren ser consolados por Él. Dios no va a obligar a nadie a consolar, a que sea consolado por Él. Es como si ahorita pues el Asiel se agarrara llorando, ¿no? Y yo le digo: vente, Asiel, ven, vente. Y el Asiel: no, quítate, sácate. Y se echa a correr, ¿no? El Asiel no quiere ser consolado, ¿no? Hay personas que son así, que su orgullo los lleva a alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él. Dios consuela únicamente a los que son pobres en espíritu y consuela a los que lloran a causa de su pecado. Y no es únicamente llorar de una manera literal, sino más bien dolerse de su pecado. Y muchas veces este dolor obviamente nos lleva a llorar. No sé si tú alguna vez en algún momento lloraste porque pecaste contra Dios. No sé si en algún momento te encerraste en tu cuarto y le dijiste: Dios, perdóname, llorando. Y este verdadero dolor es el que Dios valora, el que Dios bendice. Y Dios trae consuelo, consolación, Dios trae sanidad, Dios trae restauración a los que lloran. Y ellos son benditos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y también esta parte de llorar no es solamente llorar por los pecados propios, también abarca los pecados que otras personas han cometido por la forma tan fea que a lo mejor viven las personas en el mundo. Y lo podemos ver en las noticias, ¿no? Bebés abandonados en la calle, niños que son robados. Me contaba el pastor hace un momento una situación de un niño de 2 años que sufrió una situación fea ahí, y cuando lo escuché a mí me causó tristeza, mucha tristeza, porque tú ves cómo está este mundo tan sumido en las tinieblas, como predicaba el pastor. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu interior y ves eso debe provocar en ti también dolor, también lamento, también debe provocar en ti sufrimiento, no indiferencia. Si tú ves a alguien que está padeciendo y puedes hacer algo, el Espíritu de Dios te va a llevar a hacer algo. A lo mejor lo único que puedes hacer es orar. Ora. Y en esa circunstancia tú estás doliéndote por el pecado del mundo, por las circunstancias que hay en este mundo, que son dolorosas, que son difíciles, que son complicadas. Y eso es algo que nosotros como cristianos también debe haber en nuestro interior, no una indiferencia, sino
un dolor por el pecado que hay en el mundo. No seamos indiferentes ante el sufrimiento que otros experimentan y en el cual podemos nosotros hacer algo, ¿no? A lo mejor lo único que podemos hacer es orar, pero a lo mejor no. Lo que puedes hacer es ir y ayudar a la persona, ¿no? Y requiere un esfuerzo, requiere un tiempo, requiere dejar la comodidad en la que estamos. El hecho, por ejemplo, de ir a evangelizar, como hicieron varios de ustedes, es también dejar la comodidad para llevar lo más valioso que una persona pueda conocer, ¿no? Que es el mensaje del Evangelio. Y esto es algo que debe estar constante en nuestro corazón. Y debe ser motivado precisamente por el dolor de ver al mundo que se pierde, que sufre, que rechaza a Jesús, ¿no? No únicamente por un deseo, ¿no? Debe ser motivado por la necesidad que vemos en otras personas también. Y entonces Dios trae precisamente su bendición a nuestras vidas. Dios valora la sinceridad y espera la sinceridad completa de nuestro corazón en cualquier circunstancia. Dios valora la verdad en lo íntimo, como dice el Salmo. Y debemos dolernos por nuestros pecados todas las veces que pequemos. ¿Y cuántas veces pecamos? Todos los días. Te aseguro que no hay día que no hagamos algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Y todos los días debemos buscar el rostro de Dios y suplicarle su perdón, suplicarle su ayuda, suplicarle su gracia, suplicar su favor, cada ocasión en la que nosotros pequemos. No seamos insensibles al pecado, no juguemos con el pecado, no minimicemos el pecado, porque esto nos llevará a una condición espiritual en la que no alcanzaremos el favor de Dios, en la que nuestra relación con Dios, que es lo más importante que un cristiano debe tener, se va quebrantando, se va rompiendo poco a poco. El día en que cometamos un pecado y no nos duela, nos dé igual el haber ofendido a Dios, ese día nuestro corazón enfrentará un peligro enorme, un peligro enorme. Porque un corazón que no se duele en lo íntimo se vuelve un corazón religioso, un corazón de apariencia, un cristiano que es solamente pura fachada, un cristiano que no da lugar al llanto. Y entonces no hay ninguna bendición de parte de Dios y ninguna consolación al corazón. Hay un gozo en llorar, hay una bendición en llorar, hay una dicha en llorar por nuestros pecados, en lamentarnos por nuestros pecados. Y es que eso, como les mencionaba, nos lleva a entender la gran necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Y entender esto todos los días de nuestra vida nos llevará a tener la relación y el enfoque correcto con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en el trabajo como nuestra relación con la familia, en nuestros servicios y servimos, en nuestras amistades, en los deseos que hay en nuestro corazón. Dios es quien ordena todas las cosas cuando nuestro corazón está en orden con Él. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una breve oración. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde
porque tú quieres que nosotros seamos personas que entendamos nuestra gran necesidad de ti, que nuestra relación contigo sea real, sea viva, sea verdadera, que no seamos solamente una apariencia, cristianos que aparentan tener una relación contigo. Al contrario, ayúdanos a ser jóvenes, hijos tuyos, Señor, que no endurecen el corazón, sino que al contrario, que podamos ser sensibles a ti, de tal manera que nuestro corazón sea quebrado, Señor, cuando hacemos las cosas que no son gratas a tu corazón. Quebrántanos, Señor, las veces que sean necesarias para que no seamos indiferentes al pecado, Señor. Danos el entendimiento de la gravedad del pecado. Llévanos a una comprensión profunda de lo que el pecado le hizo a tu Hijo en la cruz. Ayúdanos a entender, Señor, que tú te dueles cuando ofendemos tu santidad. Que en verdad en nuestro corazón, Señor, haya un pesar, como cuando el hijo desobedece a un padre y no tiene paz hasta que el padre le perdona y restaura esa situación. Que así sean nuestras vidas, Señor, cuando pecamos en contra tuya, Señor. Que estemos intranquilos, que estemos en angustia, que estemos preocupados, que estemos en vilo hasta que vayamos a ti y con pesar y con dolor te confesemos nuestros pecados y aún con llanto, Señor, vayamos delante de ti. Y en esta es la mayor bendición que podamos experimentar, porque esto nos lleva a una relación honesta, sincera, transparente contigo, Señor. Y ahí en la intimidad, ahí en la comunión, ahí en la relación, tú consuelas nuestros corazones. Tú hablas a nuestro corazón. Y tú nos dices que nos amas y que nos perdonas y que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal y que tú nos amas con un amor eterno. Que de tal manera nos has amado que entregaste a Cristo en la cruz por nosotros. Vuélvenos, Señor, a la cruz. Que en verdad, Señor, haya un gozo cuando lloremos por nuestros pecados. Que seamos bienaventurados en verdad. No nos permitas desviarnos a la religiosidad, a las apariencias. Al contrario, Señor, en lo íntimo, háblanos. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, por tu amor hacia nuestras vidas. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues le damos un aplauso al Señor.